en este libro de la Asociación Poema Colectivo del 70 aniversario de la Asociación Artística Vizcaína. Estamos en la mesa por mi izquierda, por ser señora la primera, Loli Rubio, Gonzalo, que es la vicepresidenta de la rama de poesía, el señor Koldo Narbaiza, concejal del área de Euskera y Educación, ¿lo he dicho bien? Sí. Del Ayuntamiento de Bilbao. Sé bienvenido, ya sabes que te encuentras entre amigos. Un servidor que es el presidente, humilde presidente de la Asociación Artística, y aquí a mi derecha nuestro asesor, expresidente, pero sigue siendo presidente en la sombra, Roberto Zalbidea. Dicho y esto, pues bueno, espero que os guste estos poemas. Como veis, por la portada es el emblema de la Asociación Artística Vizcaína, el de los 70 aniversarios que hemos hecho, y por detrás tenemos cuando hicimos los 70 años realmente, que fue el 9 de mayo del 2015, que entonces era aspirante alcalde Juan María Burto, que ahora es alcalde. Y tenemos a Íñigo Pombo aquí a la izquierda, tenemos a Loli Rubio, al alcalde actual, a un servidor, Joseba Ruiz de Loizaga, de la Fundación, y Ricardo Barcala. Y abajo otra foto con las tertulias poéticas, una foto que nos hicimos todos. Dicho y esto, pues paso la palabra a Loli Rubio. Bueno, pues arratsaldeon también, queridos asistentes, queridos amigos, queridos tertulianos, familias. La poesía es la prueba de que hay vida, decía Leonard Cohen. Y realmente tenía toda la razón, porque la poesía es la vida del espíritu al máximo, diríamos. Ahí se unen sentimientos, inteligencia, sabiduría, cultura, versos, poemas, ventanas abiertas hacia el exterior y hacia adentro, por donde fluyen todos los aires del pensamiento, la reflexión, la innovación, propuestas, denuncias, cantos, etc. Las palabras explayando con original creatividad, profundidad y belleza los sentimientos, inquietudes y vivencias que reclaman como mejor testigo al perenne y transparente, rico en matices, arte de la poesía. Una llamada a la que el espíritu abierto, necesitado, donante y receptivo del poeta va a responder. Henos aquí, vacilantes como niños y recios como adultos. 48 compañeros de la Asociación Artística Vizcaína, Bizkaiko Elkarte Artistikoa, tratando de transmitir algunos de nuestros trabajos poéticos por medio del poemario colectivo que propuse realizar al cumplirse el 70 aniversario, el año pasado, de la fundación de la Asociación Artística, como el mejor recuerdo posible de esa efeméride y constancia de la especial atracción que nos acoge y envuelve, con todo su inacabable espiral de creación, desde nuestra sección de literatura de la Asociación Artística, como ya he comentado. Recordamos que se constituyó en Bilbao el 9 de mayo de 1945 por voluntad de unión de varios artistas plásticos, y la sección de pintura sigue agrupando a través de los tiempos a mayor número de miembros que la nuestra de literatura. Más tarde se fueron integrando otros creativos, como Luis de Castresana, que además de pintar practicaba la escritura de relatos y poesía, y destacaban en el mundo literario, perteneciendo a ella también el bilbaíno mundial Blas de Otero, cuyo centenario estamos aún celebrando. Sabina de la Cruz, su viuda y socia actual, y otros más han sido poetas muy destacados.
La tercera y última antología poética que editó la asociación fue en el año 1988 y dio cabida a 42 socios de la época. Por suerte, algunos de ellos permanecen entre nosotros y nos ofrecen también sus versos en este ejemplar. Fernando Zamora, José Ramón López Misere Josep, actual presidente, Alfonso Ruiz y Merche Estíbaliz, con lo cual es una alegría que puedan estar aquí, que son los veteranos. Hay que señalar de modo especial que las ya reconocidas tertulias poéticas de los martes de Bilbao, organizadas por la Asociación Artística Vizcaína desde febrero de 1992, públicamente, se comenzaron y desarrollaron muchos años, hasta el 31 de octubre del 2006, en el clásico Café Boulevard. Por transformación y cierre del mismo, están ahora establecidas en el edificio municipal del Palacio Ollón, La Bolsa, en el Casco Viejo. Abiertas para todas aquellas personas que deseen participar en este universal, antiquísimo y atrayente arte de la composición poética, de mensajes tan sutiles, variados, hermosos, valientes o incluso puede que contradictorios como el ser humano. Cumplieron su 900 sesión el pasado mes de junio, posiblemente un récord mundial al respecto. 900, que es la fotografía que está en el dorso, el 21 de junio. Todo es, en resumen, humanidad, cultura, buena comunicación y, en general, avance y apertura a los tiempos. Y prácticamente todos los meses, los tertulianos, también se presenta alguna nueva obra. Todos los socios normalmente presentan, o sea, cada socio diferente, todos los meses del año que tenemos tertulia se presenta un libro nuevo. Dado el esplendor que supusieron las tertulias de los martes, con gran afluencia de público en el citado Café Boulevard, en 1995 nuestra Diputación Foral de Vizcaya, a instancias de la Asociación de Libreros, nos concedió la Pluma de Oro por distinguirnos en el engrandecimiento del nombre de Vizcaya por medio de la continuada labor cultural. También hay que reseñar que ofrecemos recitales poéticos con regularidad, tanto en Bilbao como en las distintas poblaciones de la provincia, transmitiendo actualmente poemas de creativos vascos de todas las épocas, tanto en euskera como en castellano. Y ya aprovecho para invitaros al 26 de enero, jueves, a un recital que haremos acompañados de los alumnos de música en el Conservatorio Crisóstomo Arriaga, al lado del metro, al lado de la parada del Sarrico del metro, el 26 de enero a las 7:30. Otros quehaceres destacados en pro del espíritu y cultura poética son el concurso de recitación en lengua castellana, el Maratón de las Artes y las Letras, la entrega de acrósticos Aste Nagusia de Bilbao y la lectura pública del Quijote. Recientemente se ha creado el grupo teatral Alai Group, Asociación Artística Vizcaína, organizado por la poeta, actriz y pintora Begoña Iribarren, luego la escucharemos recitando, y también contamos con el blog AAV Poesía. Ahí tenéis adelantados los acontecimientos que se van a hacer, los nuevos socios, etcétera, etcétera, en el que incluimos información sobre nuestra sección, lo cual ha sido posible gracias al compañero Oliver Aguirre. Quisiéramos, amantes de la sensibilidad, la libertad, la entrega y el entendimiento, e incluso del compromiso que se compendia en los versos, podamos disfrutar amplia e íntimamente con este poemario que con tanta voluntad e ilusión hoy ofrecemos, y que redunde todo ello en el entorno y en la posteridad, para bien de los ciudadanos y continuidad de la querida y ejemplar Asociación Artística Vizcaína. Y por ende, en esta capital y ría de poetas, de la que nos podemos sentir tan admirados como orgullosos, pero siempre con toda la unión posible y con actitud abierta y compartidora hacia todo el gran mundo. Doy las gracias a los 48 compañeros, muchas eskerrik asko por todos, y rogamos, de paso, si no han apagado los móviles, los silencien, por favor. Habiendo sido los correctores, también damos las gracias a Marijose Plaza y Oliver Aguirre. Igualmente hay que señalar que el maquetador Jonathan Durán, en general,
ha sido súper amable, el gerente de la imprenta, no sé si estará por ahí Miguel, y nos han atendido en los múltiples poemas y observaciones, aunque siempre surge algún fallo mínimo, pues no sé por qué, pero se arreglará. Entonces, también, sobre todo, es la colaboración que nos prestan, hay que destacar y es imprescindible, nuestro Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao Kudala y la Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia, con cuyos apoyos podemos lograr la continuidad deseada. Entonces, en general, eso es lo que os queríamos transmitir, que estamos a vuestra disposición laborando, que se integre quien quiera, que venga a disfrutar. También los no socios entran en las tertulias y que estamos con actividades prácticamente continuas. Que brille la asociación, pero que brille Bilbao y que brille Vizcaya. Muchas gracias. Seguidamente tiene la palabra Roberto Zalbidea. Muchas gracias, señor Lehendakari, futuro presidente del Athletic de Bilbao, lo cual te lo agradezco. Me has cazado, pero bien. Loli Rubio ha traído un discurso de 12 folios y yo aquí a capela, ya te vale. Bueno, pues yo entré en la asociación como pintor y poco a poco esta cuadrilla de poetas me fue engañando y hoy es el día, después de 20 y tantos años, que me he atrevido a escribir. He empezado por lo más sencillote, acrósticos. No sé si puedo recitar alguno, pero bueno, ¿me das permiso? Vale, pues va por Chema Domínguez, pintor aquí presente. Tiempo de belleza a través del arte. Silografías son tus cuadros. Empleas las maderas del Olimpo, modelos vivos de naturaleza. Admiramos los girasoles de tus sueños. Dominación de pura técnica. Óleos sobre esmerados soportes. Magia de tus manos brota. Insistiendo lustro tras lustro, navegando por los paisajes de tus sueños, grandes de tu alma. Unes disciplina y misterio, entrelazando tu carisma artístico, zanjas toda duda. Va por ti, Chema, pintor. Ya que me has dado la palabra, déjame soltar el rollo, que todavía no se ha dormido nadie. ¿Por qué pintores y poetas y por qué poetas y pintores? Pues esto siempre ha sido la balanza. ¿Para dónde vamos? Mi ilusión como presidente en el año 97 fue que todos escribiéramos y que todos pintáramos, cosa difícil que no se ha conseguido. Qué bonito, pintores que escriben, escritores que pintan. Sigue siendo mi ilusión, han pasado casi 20 años. Es un reto que tenemos pendiente todavía, que seamos pintores y poetas, uno, que pensemos todos en la misma dirección, hacer exposiciones con recitales, hacer recitales con proyecciones, como se ha hecho en Bilbo Rock. Chapó quien tuvo la idea. Tuvisteis la delicadeza de meter algún cuadro mío, lo cual me congratulo. Luego os daré el cheque ahí en la puerta, que os lo debo todavía. Y bueno, y sin más dilación, como va a haber una recitación estupenda, lo mejor de lo mejor, no os doy más la chapa. Bueno. Y le paso la palabra al Lehendakari. Bueno, antes de la recitación, esperemos que diga Koldo Norbait alguna cosilla. Bai, keizo. Arrastion eta eskerrik asko gonbidapeagaitik. Nire nuko hitzak izan behar dira zoriontzeko. Errestasun handiagaz esaten da 70 urten igaro direla, ez? Baina honen atzetik zuen lana dago eta bilbotarran askoen lana ere hor dago, ez? Beste batetik aipatu behar neban ere, alkateak etortzeko azala, baina alkatea ezin dago azkenan etorri eta beren izenean hemos bordotxot zoriontasun hori. Eta hirugarrena izango zen, gonbidatu jarraitzea horte. Azkenean erakundeak, instituzioak orgago zuei laguntzeko. Azkenean garrantzitsuen da zuen lana, egiten duzuen zuen lana da Bilbo gaitik, Bizkaiko gaitik, ez baina azkenean zuen liburu hontan gilitzen da zuen poso guztia, ez.
Decía 3 cosas. Primero, felicitaros. Fácilmente se dicen 70 años, pero detrás, pues bueno, pues hay un trabajo tremendo, ¿no? Ya me han explicado eso, que es de mayo del 45, que en mayo que viene son 72 años, o sea que se dice con mucha facilidad eso de los 70 años y todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Lo segundo era, pues bueno, pues de parte del alcalde también, que no ha podido acudir, como bien sabes, pues bueno, felicitaros, ya tendrá la oportunidad de acompañaros otro día, ¿no? Y lo tercero, pues bueno, decir que las instituciones, las entidades, estamos de ahí para apoyar el tejido asociativo, ¿no? Que es un trabajo que hacéis vosotros y que, bueno, que las instituciones tenemos que estar ahí. Sin vosotros no tiene sentido que las instituciones puedan hacer nada, ¿no? Sin el tejido asociativo, sin el tejido, sin esas gentes que trabajan día a día, que se levantan para sacar libros, para hacer recitales, pues no tendría ningún sentido, ¿no? el trabajo. Y nada, felicitaros nada más. Es que ricasco. Ahora, para rematar con poesías, lógicamente con versos, este acto de presentación del poemario colectivo, del cual nos sentimos todos, creo que orgullosos, felices, no podían faltar la recitación de poemas, repito, y van a ser tan solo 8, no son cortos en general, y se hizo mediante sorteo, porque al ser 48, ya sabéis, en todas las comunidades podemos pensar muchas cosas. 2 personas de las que justo resultaron elegidas no han podido venir porque ha habido fallecimientos en su entorno familiar y la han sustituido otras 2. Y en definitiva van a subir 2 grupos de 4 compañeros para ofrecer sus poemas. Primeramente, podéis ir levantándoos ya, por favor, María José Domínguez, Ricardo Fuentes, María José Plaza y María Ángeles Pérez Ondiviela. Por favor, subir, como hemos pensado anteriormente. Esperamos que os complazcan todos los versos. Vamos a escucharles con atención. ¿Cómo elegirte, Cantábrico? Me pierdo en la inmensidad de tu azul. Mis ojos se afanan por alcanzar tu final. Quiero ponerle alas cual gaviota, recrear mi cuerpo en tus aguas, inclinar mi boca y hallar en ti igual alimento que solaz. Tus olas, en eterno vaivén, hace que el mío comparta tu mágico baile a su compás. Arriba, abajo, delante, detrás. ¿De qué me suenan esos ecos en ti, mar? Hoy ni te has alterado, dormiste bien, y al bien descansar concedes apacible tu vista, tu tranquilidad. Mas no eres siempre así. Eres rudo, fuerte, pasional, te encrespas, enfadas y gruñes, rompes límites y ampellones nos haces con mesura al contemplar. Y poderoso ríes, Cantábrico, ante nuestra levedad. Nos dejas acercarnos a veces. Tú marcas esa invisible raya que hasta Neptuno parece respetar. Ahí luces. Bello, invencible, impío, indomable y musical. ¿Cómo poder elegirte, ay mar Cantábrico, entre fiero e indómito o cuasi celestial? La puerta de la esperanza. El viento serpenteaba las calles del corazón de la villa. Aquella tarde silbaban las hojas de los plátanos y tilos en el arenal bilbaíno. Volaban las poesías por las aceras, quebrando mis pies de barro. Escondí mi baile y oculté mi juego en el fondo del monedero. Asoman los daños en el lago de la dopamina y la cubro bajo mi gorra de marinero para que las nubes no beban la negra sustancia. El silencio de la noche me esconde en el espejo de los ojos pálidos, fatigados en el exilio de la vida.
no te dejes vencer, le digo. Pero ya no me escucha. No duermo, y cuando duermo me cercan trágicos sueños. Tengo miedo, quiero despertar. Y gritan mis manos buscando algún amparo. Hasta que una mañana la brisa amiga me muestra el vuelo de las blancas palomas. Y entre sus alas amaina la tormenta. A solas conmigo misma. A solas conmigo misma, yo misma salgo a mi encuentro. Busco la eternidad al ritmo atrevido de las horas y la belleza del silencio hace que oiga mis pasos huyendo de la rutina. El momento de expatriar lo agreste ha llegado. Mi mundo platónico es el despojar de sueños la vigilia de ateridos capítulos en paréntesis. Escribo mientras el sirimiri acaricia la realidad de lo que guardo y mi alma ensaya latidos nuevos. El tic-tac de mi reloj suena afinado. Poco a poco se percibe la voz que brota de la mañana y el mapa de mis recuerdos desfila. Desperezo primaveras, abrigo grietas, congelo secretos clandestinos y juego con los niños en el recreo inacabado que nunca devolver. Ante la tentación de la noche, remozo mi mirada lírica. Deletreo la palabra amor, la palabra vida. Deletreo las palabras luz, paz, poesía. De repente, se detiene la lluvia. Es como si una nube dejara de llorar y no quisiera mojar el papel sobre el que escribo. Me miro y al verme veo que no huyo. A solas conmigo misma, yo misma he salido a mi encuentro. Gracias. Dame. Súplica al amor que ya partió. Dame la quietud del atardecer, donde mi frente descanse sin miedo y mis párpados semicerrados se abran al nacimiento de la alborada. Dame tu aliento en la oscuridad, que me eleve sobre raíces turbias con el sutil vuelo de una mariposa o el ingrávido fluir de las nubes. Dame la solidez firme de la piedra, la dignidad de una serenidad ganada, el mar plateado, donde posar mi tristeza con el reflejo del firmamento. Dame un camino húmedo de lluvia, que mitigue los pasos de amargura con el canto libre de los pájaros y la caricia de la primavera. Dame el relámpago luminoso, unido al fuego, al aire, al trueno, que ahuyente implacable las sombras que tenaces se yerguen bajo mis pies. Dame la fortaleza de la esperanza para sonreír al abrazo del futuro que cómplice nos unirá por fin en el profundo lecho del más allá. Bueno, despedimos a estas 4 admirables compañeras, compañero,
Y ahora vamos a recibir a Eduardo, que sustituye a Félix del Río, Begoña Iribarren, Felisa Urraca y Coro Benito. De Félix del Río, Sonora desnudez, de su poemario Mi universo poético. Era la vieja palmera, amoroso sosiego de silencio, en el rincón de mi jardín. El alamar de sus ramas exhalaba murmullos de amores secretos, duende sonoro, tenue plumaje de vida prodigiosa, estrellas y luna, su luz para la noche, aurora, rocío, tinte rojo del cielo, luz de arco iris, vigor para su corazón. Hoy, muerta en pedazos, lágrimas densas oprimen su alma junto a las mías, atónita. No existieron los milagros en el gélido metal de aquella hacha traidora. Las horas del amor, en los dulces arrullos de la corona nupcial, murieron. Me dicen que tengo que hacer un poema y me pongo a ello. Me siento, apago la televisión y rememoro. Me acuerdo de ti, pero creo que no, que ya no me sirves, y entonces te descarto. Me acuerdo del sol y de la playa, y del cuerpo mojado de algún paseante, pero eso es como que tampoco me motiva. Si es joven, porque es joven, y si es mayor, porque es mayor. Yo creo que lo que me pasa es que no tengo hoy a la musa que me habla. Está de vacaciones, me supongo, castigando corazones impolutos, vírgenes y sensibles, que suplican amor. ¡Qué cosas, madre! Las paredes de mi casa están como siempre, tranquilas, sosegadas, después del terremoto, por donde pasaron niños, fotos, cuadros, armarios, armaritos y los ojos críticos de mi hermana. Me fijo en si tengo alguna antigüedad. Dicen que tienen que pasar 50 años para ello. Y entonces me doy cuenta que sí, que tengo una, que soy yo. Y mira por dónde va a resultar que valgo mucho. Y yo sin enterarme, pensando en tonterías. Me acuerdo del vecino que cuida de sus nietos. Qué bonito y qué prosaico, pero demasiado feliz para un poema. Del chico triste de la puerta de al lado. No sé qué le pasa. Tiene días que no levanta los ojos del suelo. Y yo no sé si me da pena o me da miedo, ni en qué orden. Pero no quiero poemas tristes, pienso. Mejor lo dejo por hoy y enciendo la televisión. Pero no. Entonces me doy cuenta que estamos en julio. Y los días son largos y cálidos como veranos de infancia. Que laten la calle, el árbol y la tierra. Y agosto y septiembre tejen cunas doradas para este otoño. Gabón, buenas noches. Mi poema se llama Ausencia. Cada día se hace más laboriosa la piedra de tu ausencia.
Mi piel ansía adornarse con tus rizos, ensordeces su color sin tu ruido de pasos y de puertas. Lo sabía. Sabía que algún día desearía tu desorden, como una danza a mi alrededor, dando vueltas amarrada a tu sonrisa. En otra ciudad saboreas la dulce libertad, el néctar del impredecible futuro que te anda pisando los talones. Mientras, tú convencida de lo que esperas, mientras yo, con esta pesada piedra, levitando en el espacio-tiempo que pierde su sentido cuando regresa tu recuerdo a ofrendarme abrazos y besos. En tu ausencia arriban instantes de juicios azotando el inconsciente por la madre que no fui, por la que quisiera haber sido. Entonces, proyecto al universo mi piedra, esperanzada en la espera de un compasivo trueque. Y siempre, siempre llega un inconmensurable amor de vuelta. Gracias. Buenas tardes, Gabón. Mi poema es sobre la libertad, algo que yo creo que necesitamos y perseguimos de alguna manera todos en la vida. Se titula Ardua libertad, porque no siempre es fácil tenerla ni conseguirla. Ardua te mostrabas libertad, urdiendo en las quimeras de mi noche, flotando ingrávida en aquel mi parque. Esculpías en mi frente orlas de fuego, se mezclaban mi sangre y mis deseos. Oh Dios, qué lábiles tus dedos que hurgaban en mi llaga, pérfidos, aleves tus deseos. Como una diosa te mostrabas, danzando en los espacios, entretejiendo vuelos, efluyendo aromas, jugando con mi tiempo. Empuñabas la daga que me hería, me urdías con cadencia, ignorando mi ansia, retozando con mis sueños. Cadenciosa, caminabas en mi mente, presa de un ritmo inacabable. Con retórica, yo tu nombre pronunciaba, libertad, oh libertad. Y otra voz en mi interior me apuñalaba. Vamos, escribe, para que nunca lo pueda llevar el viento. Silenciosa, yo danzaba entre tus manos en un ritmo alado, presa de tus manos, acariciada por el rocío de la noche y por las sombras desnudas de aquellos mis árboles. Golpeabas cruelmente mi aventura sin dejar que mis sueños floreciesen y desgarrabas mi frente con ternura para empujarme al vacío de la noche. Sí, escribí tu nombre, libertad. Letras de sangre y fuego, exhalando gritos de un despertar, fundiéndose en un llanto, entretejiendo las velas de mil sueños y no sé hacia dónde. El aire te arrastraba, libertad, pero yo esculpía, arañaba tus esferas para que nunca te pudieran borrar, libertad.
Gracias. Eskerrik asko. Quiero agradecer a nuestra mesa presidencial, Loli, Koldo, presidente, gran pintor, Zalbidea, pues todo el apoyo que hemos tenido al ayuntamiento, a todos ustedes que están aquí, y nos hemos permitido confeccionar unos pequeños detalles para ellos porque estamos de cara a Navidad y, bueno, de alguna manera pues hay que celebrarlo. Entonces los vamos a entregar y espero que se endulcen mucho porque son dulces. Y unas florecitas para todos vosotros. Subir, por favor. Sí, las otras 4 compañeras que habéis recitado, por favor, subir. 3 compañeras y Ricardo. Subir porque ella parece que nos quiere dar una sorpresa agradable. También quiero señalar, quiero distinguir que esta tarde hay que darles un sobresaliente a los que han permanecido en la entrada, como es la gran compañera Kenny Orue. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La gran compañera y Antonio, que cuando se pone a trabajar también trabaja totalmente y nos trae flores con mucha frecuencia igualmente. O sea que muchas gracias a estos 2 compañeros que han estado ahí al pie de puertas y de mesa, trabajando y recogiendo y dando todos los poemarios que se han podido entregar a la gente que ha venido, que hemos encargado 370 y 3 para el depósito legal y luego tenemos pues con obsequios, ventas, poca cosa, para estar repartido en general entre todos los socios. Así que repetimos, gracias por la asistencia y ahora luego nos vemos después, o sea, nos vemos de nuevo y quisiéramos escuchar un poquito las notas también, ya que acompañe el querido Chistulari Miquel Bilbao, que estará por ahí con sus notas. ¿Se ha ido? Ah, bueno, pues Miquel, puedes comenzar. Y un aplauso para todas, y para Miquel también, y para Miquel. Bueno, continuaremos en la brecha. Pero no es para tanto. Lo que tú quieras, a ver. Algo bonito, algo que se Bueno, gracias también especiales a Felisa, que es terrible, o sea, es lo más generoso, dadivoso que hay. Siempre, en cualquier presentación que está ella presente, nos inunda de obsequios y, bueno, es fuera de lo normal y de lo habitual. Muchísimas gracias. Y a todos, felices Navidades, Urte Berrión, Sorionak, y ahora continuamos otro rato por ahí de charla, en la calle Jardines número 4, ¿vale? Así que esperamos que os haya gustado el acto. Si alguien quiere decir algo, comentar algo, también podemos concederle la palabra. Si alguien... Bueno, pues entonces ya nos despedimos
de la biblioteca de Bidebarrieta, de este salón precioso, y vamos a encaminar los pasos a otro lugar.